Los 11 más grandes enemigos de Roma. El antiguo imperio romano fue vasto e imponente y logró someter a muchos pueblos bajo su autoridad. En su apogeo, se extendió por grandes zonas de Europa, África y Oriente Medio. Gracias a la destreza militar de sus legionarios, al uso innovador de la estrategia y a diversos avances tecnológicos, Roma era una fuerza aparentemente invencible. Sin embargo, hubo quienes intentaron hacerle frente y muchas veces lograron tener la ventaja. Lo que presentaremos a continuación es una lista de algunos de los mayores y más destacables enemigos de Roma. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Breno. Uno de los primeros adversarios de Roma fue Breno, un señor de la guerra proveniente de la región de Galia. En el 387 a.C., él y 12.000 guerreros bajo su mando invadieron la península itálica y en la batalla de Alía destrozaron a un ejército romano 2 veces mayor que el suyo. La horda capturó fácilmente la ciudad y pasó semanas violando y masacrando a sus habitantes. Un senado desesperado le rogó al líder bárbaro que se fuera de la ciudad y le ofreció hasta media tonelada de oro. El astuto señor de la guerra aceptó, pero cuando los romanos se dieron cuenta de que los galos habían amañado la balanza en la que se pesaría el oro, protestaron ante Breno, quien se limitó a arrojar su espada a la balanza mientras tronaba: «Vae victis», ¡ay de los vencidos! Finalmente, una enfermedad redujo las filas del ejército galo, lo que convirtió a la horda en un fácil objetivo del consecuente contraataque romano. Breno y sus hombres fueron expulsados de la ciudad y terminaron siendo masacrados en masa en el campo. Este primer saqueo de Roma sirvió de llamado de atención para la joven república, que abandonó gradualmente sus formaciones de batalla de estilo de falange griega y se enfocó en crear un ejército más profesional. Durante un tiempo, el Senado incluso consideró trasladar la capital, pero en su lugar erigió más fortificaciones. Número 2. Aníbal. Este es, posiblemente, el enemigo más icónico de Roma. Con un astuto enfoque de la estrategia, un poderoso ejército a su disposición y un odio infundado hacia este imperio desde pequeño, Aníbal Barca representó rápidamente una amenaza muy seria para Roma. Avanzando con un enorme ejército a sus espaldas, y contando con una notable cantidad de elefantes en sus filas, Aníbal condujo a las fuerzas cartaginesas a través de los Alpes, entrando así en los territorios de Roma desde el norte. En el 216 a.C., con 31 años, Aníbal se convirtió en el autor de una de las peores derrotas registradas de la República Romana, la Batalla de Caná. Este estratega siguió ganando numerosos enfrentamientos antes de que la pelea, finalmente, se volviera en su contra. Roma tuvo que trabajar muy duro para retrasar y posteriormente detener su temible avance hasta derrotarlo. Pero la increíble campaña militar de este general cartaginés se ha convertido en una de las más conocidas de la historia de Roma. Cuando Cartago cayó, Aníbal huyó al exilio y durante años los agentes romanos lo persiguieron. Mientras se escondía en Creta, temiendo ser capturado, el también estadista cartaginés decidió suicidarse con veneno cuando tenía 66 años. Número 3. Arquímedes. Este matemático griego le demostró a Roma que el cerebro puede ser igual de poderoso que el músculo. Durante el asedio de Siracusa en 212 a.C., desató una serie de sorpresivas y tortuosas invenciones sobre la flota romana atacante. Sus catapultas de alcance variable llovían implacablemente sobre los barcos romanos que se acercaban a la ciudad costera, mientras que unos espejos parabólicos gigantes, que se dice que ideó, enfocaban los rayos del sol en las velas de los barcos con tal precisión que terminaban incendiándose. Según informes antiguos, Arquímedes también diseñó una enorme grúa con forma de garra y un gancho de agarre para las paredes de Siracusa, que podía atrapar y volcar los trirremes de los invasores. La intervención de Arquímedes fue tan decisiva que terminó desbaratando la esperanza romana de tomar la ciudad mediante un asalto,
por lo que la artillería romana tuvo que modificar la estrategia. Los romanos finalmente dominaron las defensas mediante un asedio que duró 8 meses y a un costo considerable. Una vez dentro de la ciudad, los vencedores enfurecidos peinaron las calles en busca de Arquímedes. Según cuenta la leyenda, un soldado romano logró dar con el anciano inventor, quien se encontraba ocupado trabajando en su taller. Sin darse cuenta de que había un enemigo en la puerta, el hombre de 78 años reprendió al intruso por molestarlo, momento en el que el romano hundió su espada en el pecho y lo mató en el acto. Número 4. Espartaco. Espartaco fue un gladiador de las arenas de combate romanas. Allí peleaba a muerte para la diversión de las multitudes que lo vitoreaban. Sin embargo, en su búsqueda de libertad, montó una pequeña revuelta en la escuela de gladiadores de Capua, en el año 71 a.C. Junto a sus compañeros gladiadores, Espartaco masacró a los guardias que lo custodiaban, y al estar libre, empezó a aceptar en sus filas a todo aquel que estuviese dispuesto a seguir luchando por su libertad. Lo que comenzó como una pequeña revuelta, se convirtió rápidamente en una guerra. El Imperio Romano nunca imaginó que un mínimo número de gladiadores se terminaría convirtiendo en un regimiento de, al menos, 120,000 personas, entre las que había hombres, mujeres y niños de diversos orígenes. La mayoría eran esclavos reunidos en busca de libertad. El Senado romano ahora se encontraba alarmado por esa aparente e imparable revuelta de esclavos, por lo que se encomendó a Marco Licinio Craso la tarea de sofocar la rebelión. 8 legiones recorrieron la tierra en busca de Espartaco, pero las ingeniosas y poco ortodoxas tácticas del exgladiador lograron dispersar y derrotar a los legionarios en varias batallas. A pesar del esfuerzo de Espartaco, la derrota cada vez se hacía más evidente, por lo que, al darse cuenta de que ya no había a dónde huir, y traicionado por los piratas con los que había hecho un trato para escabullirse por mar, lanzó una última carga suicida en compañía de sus últimos seguidores. Los romanos lograron poner fin a la revuelta, y al menos unos 6,000 esclavos rebeldes fueron recapturados y crucificados a lo largo de la Vía Apia, entre Roma y Capua, el lugar del levantamiento inicial, a modo de advertencia para cualquier otro potencial levantamiento. El cuerpo de Espartaco, sin embargo, nunca fue identificado ni entre los muertos de la última batalla, ni entre los crucificados. Número 5. Vercingetorix. En el año 52 a.C., Galia estaba empezando a ser conquistada por Julio César. Pero un líder tribal llamado Vercingetorix estaba decidido a dar una última y sangrienta revuelta, por lo que reunió a todas las tribus que estaban dispuestas a resistir. Aunque Roma tenía ventaja tanto en número como en equipamiento, Vercingetorix usaba el terreno natal a su favor, y siempre que la derrota parecía ser inminente, se retiraba rápidamente y las cosechas terminaban quemándose a medida que avanzaba, y privaba a sus enemigos de cualquier recurso local. Al final no pudo ganar terreno significativo contra los romanos, y se vio obligado a retirarse a la ciudad de Alesia. Agotado y con su ejército casi disminuido, fue atacado poco después por el propio Julio César, que ahora contaba con refuerzos recién llegados de Roma, y comenzó así un feroz asedio. Tan brutal fue la matanza de los galos resistentes que Vercingetorix decidió dejarse arrestar para evitar la aniquilación de sus compatriotas. Estuvo preso 6 años, antes de que Julio César lo llevara a la plaza de Roma en el año 46 a.C., donde fue estrangulado ante una multitud delirante. Aun cuando su insurgencia terminó en derrota, Vercingetorix es recordado como un líder militar audaz y un gran unificador. A algunos de sus seguidores se les permitió vivir, aunque muchos más fueron ejecutados. Número 6. Arminio. Arminio nació siendo germánico, pero fue enviado a Roma, donde aprendió a hablar latín, recibió una educación militar y se unió al ejército romano. Con 25 años fue enviado de vuelta a Germania para ayudar al gobernador local, Publius Quinctilius Varus, a completar la conquista romana de las tribus germánicas. Sin embargo, Arminio planeó en secreto una revuelta germánica. Esto resultó ser una tarea difícil, ya que las tribus eran muy independientes y muchas, además, eran enemigas entre sí. El 9 de septiembre del año 9 después de Cristo, Arminio atrajo a Varus y a 36,000 soldados a una emboscada mortal en el bosque de Teutoburgo.
Al menos 20.000 soldados romanos fueron masacrados, y el deshonrado Varus posteriormente se suicidó arrojándose sobre su espada. Al enterarse del desastre, el emperador Augustus, de 70 años, se volvió loco de ira, al punto que se golpeó la cabeza una y otra vez contra una columna de mármol de su palacio, mientras le gritaba a su general muerto que le devolviera sus legiones. Roma se escandalizó por la traición y Arminio se convirtió en el hombre más odiado del imperio. La batalla del bosque de Teutoburgo fue una de las derrotas más catastróficas que ha sufrido Roma en toda su historia. El éxito de Arminio al expulsar a los romanos de Germania marcó un punto culminante durante varios siglos, ya que los intentos romanos de reconquistar Germania fracasaron. Sin embargo, la alianza que Arminio había coordinado al final se terminaría desquebrajando. El germano murió 2 años después, en el 21 después de Cristo, asesinado en un complot por oponentes de su propia tribu que temían que se volviera demasiado poderoso. Número 7. Boudicca. Prasatagus gobernaba el pueblo anglo-oriental de los Cicenos, en Britania, y había llegado a un acuerdo con los poderes de Roma para vivir en paz. Sin embargo, después de su muerte, las autoridades imperiales decidieron ignorar el testamento del difunto rey y buscaron controlar la región directamente. Así comenzaron a apoderarse de tierras y propiedades que anteriormente estaban en manos de tribus locales. Boudicca, la viuda del rey Iceno, se sintió traicionada y después de enfrentarse a los romanos, fue castigada al ser atada a un poste mientras ella era azotada y sus hijas violadas. Esto provocó gran indignación entre los pueblos británicos. La reina empezó su revuelta, furiosa y sedienta de venganza. Reunió un ejército de al menos 100.000 soldados provenientes de varias tribus celtas. Como las legiones del gobernador romano Paulinus habían centrado su atención en la matanza de los druidas en Gales, Boudicca marchó hacia Londinium y masacró al menos 70.000 romanos. Los llegó a quemar vivos dentro de sus casas y templos. Varias ciudades clave y centros del comercio fueron atacados e incendiados, mientras que sus ocupantes fueron exterminados. Al enterarse del horror que se apoderó de su territorio, Paulinus rápidamente marchó para vengar a sus compañeros romanos. El preparado ejército de 10.000 legionarios mantuvo su línea contra la horda de Boudicca y logró matar a miles. Finalmente, en el 61 después de Cristo, la revuelta de Boudicca llegó a un final repentino en la batalla de Watling Street. Los soldados romanos usaron el terreno y su superior destreza táctica para diezmar al ejército rebelde, mucho más grande de bárbaros. Al ver a sus seguidores masacrados, Boudicca se retiró. Según los informes, la reina guerrera fue asesinada en combate cuerpo a cuerpo, o posiblemente se quitó la vida para evitar ser capturada. A pesar de su trágico desenlace, hasta el día de hoy se le considera una de las enemigas más valientes del Imperio Romano. Número 8. Sapor. Persia siempre fue una potencia que Roma nunca pudo derrotar. El rey sasánida Sapor I libró la guerra contra el Imperio Romano y se apoderó de las ciudades de Nisibis y Carrae, mientras se abría paso hasta la Siria romana. En el año 243 después de Cristo, fue derrotado en la batalla de Rasaena por el emperador Gordiano. Pero al año siguiente, aprovechándose de la constante inestabilidad del Imperio Romano, logró obtener la victoria en la batalla de Misiche. Esto forzó al ahora nuevo emperador romano, Felipe el Árabe, a firmar un tratado de paz que fue catalogado por los romanos como un tratado de lo más vergonzoso. En el 252 después de Cristo, saqueó Antioquía, la capital oriental de Roma, y durante el 260 después de Cristo, en su tercera campaña, venció y capturó a Valeriano, a quien humilló de todas las maneras posibles para terminar asesinándolo dolorosamente. Esto fue un momento histórico, ya que nunca antes un emperador romano había sido capturado. Sapor nunca parecía estar interesado en ocupar permanentemente las provincias romanas, y eligió siempre el saqueo del que obtenía grandes riquezas, y murió a causa de una enfermedad en mayo del 270 después de Cristo. Número 9. Alarico. El primer rey de los visigodos, Alarico I, pasó a la historia por su saqueo a Roma en 410 después de Cristo. Pero a pesar de lo que uno pudiera pensar, este monarca lo que deseaba realmente era ser aceptado en el imperio.
Los visigodos habían entrado en territorio romano por acuerdo en 376 después de Cristo, por lo que fueron aliados de Roma bajo el mando del emperador Teodosio. Alarico ayudó a derrotar a los francos, pero a pesar de perder a miles de sus hombres, recibió poco reconocimiento. A inicios del siglo V, cuando se evidenciaba el declive del Imperio Romano de Occidente, los romanos inicialmente se habían acercado para buscar protección militar del rey Alarico. Este primero exigió ser nombrado supremo en el mando de lo que quedaba de las antiguas poderosas legiones e insistió en una patria para su pueblo. Cuando el emperador Honorio se negó, Alarico decidió marchar con su ejército a Italia, y el 24 de agosto del año 410, sus visigodos atravesaron las mismísimas puertas de Roma. Fue la primera vez en 8 siglos que tropas extranjeras pisaban la ciudad. A pesar de todo, Alarico no planeaba destruir la ciudad. Los ciudadanos desarmados resultaron en gran parte ilesos durante el saqueo. Además, los invasores eran, en su mayoría, cristianos y dejaron intactas todas las iglesias de Roma. El saqueo de Roma había sido un golpe significativo para la moral del pueblo romano. Sin embargo, los invasores no estuvieron mucho tiempo en la ciudad, ya que solo 3 días después del saqueo, Alarico marchó con sus hombres hacia el sur. Durante los primeros meses del año 411 después de Cristo, mientras estaba en su viaje de regreso hacia el norte a través de Italia, Alarico enfermó y murió. Nunca fue derrotado por los romanos, y por lo general, sus luchas fueron en respuesta a lo que vio como promesas incumplidas de tierras y derechos de asentamiento. Número 10. Atila, el Huno. Este caudillo huno había reunido a los pueblos nómadas de la estepa del este. Ahora estaban hunos, alanos, ostrogodos y muchos otros grupos juntos en una misma poderosa confederación. Después de luchar contra los persas y el Imperio bizantino, Atila decidió marchar hacia Roma mientras reclamaba la provincia de Galia bajo su dominio. Logró hacer enormes avances, particularmente en Europa del Este, pero fue rechazado por un ejército romano visigodo en la batalla de los Campos Cataláunicos. Después de un intento de asesinato, respaldado por las autoridades romanas, Atila se enfureció y ahora estaba más que decidido a adentrarse en Europa y poner fin al Imperio Romano, que de por sí ya se encontraba en declive. Además, la hermana del emperador Valentiniano III había suplicado a Atila que la rescatara de los malos tratos de su hermano, y Atila había interpretado esto como una solicitud de matrimonio. Las fuerzas hunas cada vez se acercaban más a la propia ciudad de Roma, y las cosas parecían sombrías para los romanos. Los ejércitos de Atila finalmente habían entrado a la propia península italiana, pero estando allí se les presentó un problema importante. Roma había sufrido una cosecha particularmente mala el año anterior, y la situación se había agravado aún más con los estragos iniciales de los hunos. Esto significaba que el ejército invasor tenía poco acceso a recursos y alimentos, y ya no podía reponer sus suministros a medida que avanzaban. La hambruna había comenzado a apoderarse de sus tropas, y sumado al hecho de que el Papa León I había intercedido prometiendo al caudillo bárbaro un amplio botín si se retiraba, Atila decidió dar vuelta atrás. El poderoso caudillo huno que había hecho temblar a todo el Imperio Romano, y quien era conocido como el azote de Dios, murió poco después, en su noche de bodas. Algunas historias dicen que sufrió una hemorragia nasal grave que lo hizo ahogarse en su propia sangre. Otros relatos sugieren que fue asesinado con veneno por su nueva esposa gótica. De cualquier manera, su vasto imperio se hundió en el caos y se desintegró luego de su muerte. Número 11. Gensérico. El tercer saqueo de Roma se produjo en el año 455 después de Cristo, a manos de la tribu germánica errante de los vándalos. Después de años de guerra, el emperador Valentiniano III, que ya se había enfrentado a Atila el Huno, decidió negociar una tregua entre Roma y los vándalos. Pero el senador Petronio Máximo asesinó al emperador para reclamar el trono para sí mismo, y todas las negociaciones quedaron en el olvido. Enfurecido por la traición, Gensérico, el líder de los vándalos, marchó directamente a Roma desde su fortaleza en el norte de África. La ciudad quedó desnuda de sus tejados de bronce después de la invasión. Sin embargo, los bizantinos comenzaron a invadir el sur de Italia para poner fin a las incursiones de los vándalos. No cabe duda de que los romanos tuvieron enemigos formidables en su larga trayectoria.
Estos adversarios son solo los más destacables, personajes de todo tipo que con fuerza, estrategia o ingenio lograron estar a la altura de uno de los imperios más longevos y extensos de todos los tiempos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 11 más grandes enemigos de Roma. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.